¿Nos escuchás? Bien, estamos teniendo algún problema de audio. Ya vamos a volver con Emiliano Mandacen para ver las características de este paro. Hay algunas versiones distintas, la de César Puente, algunos profesores, hay alguna consejera por acá, dicen representación de los docentes Isabel Jauregui, que no se enteró, que se enteró por la prensa. Ellos se quejan además de que no se fue por licencia la psicóloga de este liceo y que no tienen a nadie. Estos hechos de violencia no son nuevos. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los conflictos en los centros educativos evidentemente no son nuevos históricamente, son una realidad que se manifiesta en diversos países y lo que será en todo caso novedoso o particular es la forma en que cada contexto nacional, cada país, cada sistema de enseñanza y sus actores, de acuerdo a su historia social, política, resuelve un conflicto, y la forma en que lo resuelve depende de la forma en que lo interpreta y lo comprende. Claro. La forma en que actúa depende del modo en que entiende que debe tratarlo. En este sentido, creo que ya en los años 90 existían en Europa, por ejemplo, investigaciones muy interesantes que comparaban el modo en que dos tradiciones políticas tan diferentes como la francesa y la inglesa procesaban estos mismos conflictos al interior de los centros educativos. Digamos que en países herederos de la cultura francesa, en Francia, cuando hay un conflicto y además este conflicto tiene como resultado una agresión, bueno, la tradición es de tipo penal, denunciar, incluso involucrar a la policía y al sistema judicial. ¿Por qué? Porque la concepción, la matriz de estos países responde al hecho de que la formación del ciudadano en la enseñanza media no es de responsabilidad del docente. Es decir, el adolescente ya conoce sus derechos, tiene que haber incorporado un conjunto de conductas y normas que orientan su comportamiento. En la tradición inglesa no existe esta idea y se entiende que lo que ocurre en aula es responsabilidad de los docentes, por lo tanto cualquier conflicto debe ser resuelto al interior del sistema educativo y se evita justamente la denuncia o se intenta no llegar a eso. No llegar a esos extremos. Bueno, esta educación viene de los franceses, evidentemente, ¿no? Nuestra matriz, obviamente, viene de la tradición francesa y lo que es novedad es que este asunto está hoy en día en el centro del debate entre los actores. Y eso creo que lo que es fecundo en este momento, más que cuestionar las medidas, es tomar esta instancia como un llamado de alerta para buscar otras formas de resolver el conflicto. Mi impresión es que lo que los docentes están reclamando, o por lo menos poniendo sobre la mesa, es algo que puede ser justificado. No estoy hablando de la medida que están tomando, sino de lo que aducen cuando toman la medida, hablan de los psicólogos, del equipo multidisciplinario, de la falta de técnicos. Bueno, tal vez lo que tengamos es un sistema que debe reverse para plantear cómo responde a estas cuestiones. Ahora, quien trabaja en educación también sabe que al lado de los psicólogos, los asistentes sociales, todas las medidas de derivación, hay un conjunto de experiencias muy ricas que tienen, vamos a decir, un nivel, podríamos decir, mayor de eficacia en la prevención del vínculo, medidas creadas de un modo original en cada uno de los centros educativos que vale la pena analizar o revisar. La impresión que me da, si uno mira la prensa, cuando uno trabaja en el terreno, es que no queda aquí la voz de ninguno de los actores que logran resolver estos conflictos. Bien. Me parece que en este sentido la polarización de opiniones debería ser una oportunidad para convocar al diálogo y para repensar las medidas que estamos tomando. Sobre el asunto especial, yo entiendo la preocupación que generan los actos de violencia. Estadísticamente
Es inevitable que Sí, con claro. 200.000 estudiantes... Sí, porque además en este caso fue entre 2 alumnos y hoy una docente que fue a separar, no era derecho con el docente. Claro, yo lo que creo es que el paro es una medida importante para sensibilizar, pero no va a constituir una Nada. respuesta. No es solución en sí si mismo. no, A escuchar justamente a Emiliano Mandasen, dirigente de FENAPES, que está en el móvil. Ya seguimos contigo, Nilia. Emiliano, ¿qué características tuvo este hecho y qué soluciona el paro? Bueno, primero, el paro no es la solución definitiva a las problemáticas planteadas, eso está más que claro. Nosotros lo que estuvimos trabajando desde el día sábado es buscar respuestas concretas desde el Consejo de Educación Secundaria para abordar este tema, pero siendo el lunes de noche, las respuestas habían sido sumamente difusas, para decir inexistentes. En ese marco, nosotros, a pedido del núcleo de base de la filial La Paz y de la propia filial La Paz, planteamos una medida de paro de 24 horas, que es una medida que tenemos prevista desde 2010, teniendo en cuenta que muchas veces en situaciones conflictivas ¿Por qué esto como sucede el sábado y eligen un día justo antes de comenzar las vacaciones? Fue una medida muy criticada, también la elección del día. Sí, es un día complejo porque es un día antes del asueto, implica la postergación de algunas mesas de exámenes, Sí. que nosotros las estamos trabajando para reprogramar. que inmediatamente después del asueto... A reprogramar. Disculpa, no te escuché. A reprogramar, lógicamente. Es una fecha complicada, sin duda, pero bueno, no nos quedó otra respuesta ante el diálogo constante con los compañeros de La Paz y la dificultad que existía para hacer cualquier tipo de abordaje. Tanto que al mediodía de ayer, cuando nos hicimos presentes en La Paz, en el propio liceo, dialogando con los compañeros durante un rato, los compañeros estaban sumamente preocupados porque carecían de respuesta. Además, creo que hay un grave problema. Comparto que hay que discutir, hay que buscar respuestas, hay que buscar diálogo. El problema es que hubo una postura que siempre es minimizar el hecho. El hecho es que hay una agresión a una cripta que va a apartar un conflicto que puede ser algo que ocurre, yo no diría normalmente en los centros de estudio, pero que puede ocurrir y, bueno, se opta por intervenir, que es lo que tiene que hacer un docente, pero después también hay una agresión directa hacia el director del centro, que es un trabajador más. Entonces, bueno, nosotros nos parece que tampoco minimizar la medida. Se puede discutir la medida tácticamente, como puede ocurrir en cualquier ámbito, y ser base de crítica. Ahora, el problema es minimizar constantemente el problema y decir que lo que pasó fue algo normal y cotidiano. No es algo normal y cotidiano esto en los centros de estudio. Hay situaciones de conflictividad que muchas veces no llegan a los medios porque realmente se establecen elementos y trabajos internos en algunos liceos que permiten minimizar aspectos de violencia que están instalados en la sociedad. Pero nos parece muy preocupante que se intente minimizar constantemente, más allá de la crítica que se puede hacer a la medida en sí. Hay una minimización constante de las problemáticas, no solo de las problemáticas de violencia, de toda problemática que involucra el Consejo de Educación Secundaria. La reacción inmediata de algunas jerarquías es la minimización del problema y no buscar la solución y ocuparse del problema. Bien, ¿no? usted, en tu caso personal, además en el día de ayer dijiste esto no es un paro contra los estudiantes, sino contra la administración. Pero los que pierden la clase en realidad son los estudiantes, los que pierden la posibilidad de ir al examen del día de hoy son los estudiantes. O sea, no escuchan en este momento, vamos a ver qué pasa con el móvil y volvemos en un ratito, pero bueno, eso fue una afirmación que dio en el día de ayer Emiliano Mandasen. Y en este caso, la administración, la medida de paro, él dice no es la solución, pero ¿cambia algo? Plenamente que no hay que banalizar y naturalizar los hechos de violencia y evidentemente hoy en día existen un conjunto de factores por los cuales hay un enorme malestar docente que se debe a una complejidad de variables, entre las cuales efectivamente la dificultad que existe para generar nuevas propuestas educativas ante la necesidad de educar a los adolescentes de toda la sociedad uruguaya. Frustración de los docentes. ¿Eh? Frustración de los docentes. Muy probablemente existe frustración de los docentes porque el discurso que yo he relevado sistemáticamente es que ellos no han sido adecuadamente formados para esta realidad. Y efectivamente, vamos a decir, la tradición de la formación en enseñanza media general del Consejo de Educación Secundaria no fue pensada para atender un conjunto de realidades que hoy en día
Yo creo en ese mandato, creo que es un mandato que nos desafía y debe llevarse adelante, que es la inclusión de todos los adolescentes en el sistema de enseñanza. Creo que una de las manifestaciones de este desencuentro es el sentimiento que los docentes tienen cuando sufren una agresión ¿de quién? De un adolescente, en el caso de este paro, extremadamente vulnerable por las características sociales del adolescente que lo protagonizó. Lo primero que ellos ponen sobre la mesa y que todos ponemos sobre la mesa es la necesidad de proteger a este adolescente que debe seguir recibiendo educación, que probablemente tenga una historia que denuncia una sociedad que no puede dar soportes a muchos adolescentes. Sabemos que cualquier conducta de un niño o un adolescente es el resultado de su historia y de las violencias que ha sufrido por parte de una estructura social y de unos adultos que estuvieron o no estuvieron. Claro. Bien, Entonces, tenemos a Emiliano nuevamente en el móvil, perdona Nilia que te corte, que volvió y además está escuchando lo que decís, está sintiendo con la cabeza Emiliano. Y además, ¿cuál es la situación en particular de este adolescente, lo que estaba diciendo Nilia? Porque está bajo tutela del INAU. Sí, nosotros ayer nos sorprendieron algunas declaraciones desde la ministra diciendo que tenía que existir una comunicación inmediata con los padres. Nosotros desde el día sábado estábamos al tanto que el estudiante tenía una situación muy compleja. Lo que pasa es que tratamos de manejar de la forma más correcta toda esta situación y lamentablemente teniendo que llegar a una medida de paro de 24 horas el día de hoy, que no es el día más adecuado y que las medidas, vuelvo a repetir, de paralización siempre afectan la vida cotidiana y la organización familiar. Acá hay un problema también que agrego a lo que estaban planteando desde piso. Hay un problema estructural que se le ha intentado poner a la educación toda la carga de la resolución y a los centros educativos toda la carga de la resolución definitiva de toda una serie de problemas que están instalados en la sociedad. Creo que los centros de estudio tienen que recoger parte de esa problemática, trabajarla, pero no pueden ser los únicos que intervengan porque no tienen infraestructura, porque no tienen los medios técnicos, pedagógicos, y me atrevo a decir ni siquiera de infraestructura física en los centros, pero además hay una formación que no fue estructurada para atacar constantemente esos problemas. Además tenemos que empezar a hablar de qué tipo de inclusión. O sea, lo que tenemos que empezar a problematizar es qué inclusión queremos. Si la inclusión es contener tan solo o la inclusión implica la formación integral de los estudiantes. Creo que eso es un debate que se está planteando en piso, que nos parece que es el debate que debe estructurar. Claro. La base de todo. Ahora, Emiliano, ¿están logrando tener un diálogo? Sí. ¿Crees que esto se puede llevar a la mesa como diálogo? Esperemos que sí. Lo que pasa es que tenemos una imposibilidad. Yo estoy diciendo públicamente que la medida es sumamente discutible desde el punto de vista de la afectación a la población y a cientos de familias que tienen que reprogramar su vida. Lo que pasa es que no tenemos otro mecanismo porque, a ver, esto ocurrió el día sábado. Sí. Al día de ayer, lo único que ocurrió fue una visita de 20 minutos prometiendo un taller para la próxima semana. Lo que tiene que haber es una intervención mucho más elocuente del Consejo de Educación Secundaria. Trasladarte de Montevideo a La Paz lleva 20 minutos. Es tratar de conocer y no salir a minimizar constantemente los problemas. Creemos que es una dolencia del gobierno de la educación. En vez de asumir los problemas, sentarse en una mesa, construir espacios de negociación, construir espacios de elaboración, de cómo abordar, de cómo cubrir, de cómo proteger a estos estudiantes y cómo proteger otra serie de problemáticas que ocurren en la educación, no solo en la educación media, lo que se hace es decir que no, que fue un problema menor, que esto pasa todos los días, Emiliano, lo cual es naturalizar una situación sumamente compleja, ¿no? Claro, sí. En ese sentido, porque vos planteás, hacemos el paro ahora porque no hubo respuesta de las autoridades, pero no es la respuesta automática ante las situaciones de violencia cuando lo pide el grupo de docentes, digamos, sindicalizados de ese liceo que denuncian el hecho de violencia, piden el paro y hay paro más allá de cuál sea la respuesta de las autoridades, o esta vez hay paro porque las autoridades no reaccionaron bien? Siempre hay una evaluación muy exhaustiva de la federación en general, desde su núcleo de base a su filial departamental, a su Asamblea General de Delegados y a su Ejecutivo Nacional. Esto no es una medida automática. Ajá. Nosotros, en situaciones donde se hizo el abordaje, se trabajó o los docentes han
buscado los mecanismos por sus propios medios de proteger, de tratar de salvaguardar, porque tienen determinada infraestructura que es producto del trabajo docente y no de las virtudes del Consejo de Educación Secundaria, la medida de paro no se ha llevado adelante. En este año hay 3 medidas de paralización nacional por agresión. En las 3 nosotros denunciamos la inexistencia de la intervención del Consejo. El paro anterior se dio en el Liceo 25 y en el 49, donde el mismo estudiante que no había tenido seguimiento había protagonizado instancias de estas características. Nosotros hemos tenido más, me animo a decir, 20 denuncias de situaciones de violencia en centros de estudio que no llegan a los medios y que tratamos de trabajarlo con los propios compañeros, con la propia infraestructura que hay, con compañeros que están vinculados a ATES y son psicólogos y técnicos de los equipos multidisciplinarios. Entonces, no hemos afectado las 20 veces que han existido situaciones de violencia física en los centros de estudio del país. Bien, hemos afectado Emiliano. cuando no hay respuesta y cuando, pasado el tiempo, lo que hay... Pero, a ver, yo invito a escuchar las declaraciones del día de ayer. Es minimizar el hecho. Es Bien. decir, no pasó nada, esto es normal. Bien, Emiliano Mandassen, muchísimas gracias por este Un móvil. abrazo. No, gracias a ustedes por el espacio como siempre. Hasta luego. Nidia, bueno, hablando sobre este tema, ha cambiado mucho la autoridad también de los profesores. ¿Y cuáles son las soluciones a corto plazo? Antes que eso, los conflictos no pueden resolverse si uno no toma en cuenta la sensación de los actores que están involucrados en él. Hasta que lo que se plantea aquí por parte del gremio no dé lugar a una mesa de debate y este conflicto y esta sensación que ellos tienen no sea objeto de un diálogo, no vamos a poder resolver este conflicto, porque cuando alguien se siente mal, sigue denunciando aquello que le produce malestar. Claro. Creo que las soluciones justamente pasan, en primer lugar, por una mesa de diálogo que descarte colocar la centralidad de la respuesta en un conjunto de medidas técnicas y resuelva el conjunto de conflictos políticos que están emergiendo justamente bajo la forma de un paro con pretexto de esta agresión, en la que efectivamente no debemos minimizar lo que ocurre con los docentes, tampoco debemos minimizar el impacto que tiene para los adolescentes más vulnerables poder de alguna manera no poder integrarse plenamente al sistema de enseñanza de nuestro país, que será el que garantice con la permanencia de estos adolescentes una sociedad que tenga acceso al conocimiento y que pueda resolver sus conflictos de otro modo. Ahora, o sea, que el desafío es para todos. que estemos discutiendo públicamente si fue o no la agresión suficiente para que se paralice y que se genere el paro y que de alguna manera aumente la verborragia en torno al tema, ¿no le agrega más leña al fuego en ese sentido a la violencia que hay generada? ¿Hasta dónde los docentes también tienen que ver Los en eso? docentes están mostrando la alerta que sienten porque sienten que no hay una respuesta. Creo que, por lo tanto, es importante retornar al diálogo, continuar el diálogo y sobre las respuestas, insisto, creo que justamente si el pedido sigue siendo las actuales formas de tratamiento del conflicto al interior del sistema educativo, tampoco vamos a tener por ese lado una respuesta, porque lo que he visto y lo que considero es que hay otras formas de organización del trabajo escolar, incluyendo a otros actores que son experiencias que existen al interior del sistema educativo y que son más creativas que aquellos que los docentes hoy reclaman. ¿Por qué las reclaman? Porque es lo que hay. Ajá. Debemos reflexionar sobre lo que hay. No se trata de respuestas rápidas, pero por ejemplo, el rol de otros actores de la educación, rever la organización burocrática de la escuela, rever el tipo de modelo que tenemos, es la forma más adecuada de trabajar el conflicto escolar, porque la figura de los asistentes sociales, de los psicólogos, puede resolver puntualmente la situación de una persona, Claro, pero no los elementos estructurales de organización sistémica, de falta de infraestructura, suscribo, de falta de patios, suscribo, de falta de atención social, de falta hay de mucho plazas más de para deporte, hacer, sí. que no son ni siquiera muchas veces de responsabilidad del gobierno de la educación, sino de una organización municipal, de una política de transporte, de una política del ocio, que justamente pueden incidir también. No estoy desresponsabilizando a las autoridades de la no se entiende educación, la idea. pero creo que este es un debate más global que involucra el problema
Si es que este es un problema de seguridad, bueno, el problema de la seguridad en todo caso pública, es decir, en esta línea de convivencia en la cual estamos reviendo los espacios públicos, la posibilidad de tener otros soportes y otros apoyos. Bien. Y por supuesto también rever la validez de las respuestas que hoy existen en el sistema, si esto que los docentes demandan es la respuesta más eficaz y qué aspectos de la organización escolar podemos rever. Bien. Usualmente el exceso de horas sentado se resuelve a veces con medicalización, y cuando no se resuelve con medicalización, porque es la primer violencia a la que el adolescente se ha enfrentado, la falta de espacios de ocio, justamente hace que los adolescentes, a través del uso del cuerpo, manifiesten esa dificultad. Nilia Viscardi, muchísimas gracias. Gracias por a acompañarnos. ustedes. Gracias por venir. Momento de repasar los principales títulos. Presenta Berkeley International Seguros Uruguay.